Buenos días a todos compañeros, somos el siguiente equipo que ahora les vamos a exponer sobre la programación en Java. El equipo está formado por mí, yo soy su servidor Alejandro Tobar. Mi nombre es Gabriel Hermosillo. Yo soy Paula Alonso Hernández Alquín. Y bueno, espero que sea de su agrado. Somos del grupo de cuarto J del especial de programación. Ok, bueno, primero que nada nos iremos a la justificación de este proyecto o esta investigación y esta exposición. Primero que nada, decidimos hacer esta exposición e investigación a su vez, ya que hay muchas personas que estando en programación o estando a estas alturas del partido de lo que es la programación, em, aún no entienden o aún no captan conceptos tan básicos que son para la programación o programación orientada a objetos. Vamos a dejarlo en programación normal. Conceptos tan básicos como lo que son, que es una variable, un ciclo de repetición, sentencias, entre otras cosas. Por lo cual decidimos hacer con mucho gusto esta investigación y este proyecto. Así que a su vez, esperemos que sea de su ayuda para que de este modo el propósito de este proyecto o de esta investigación, aparte de tener un trabajo hecho y el proyecto, sea de gran ayuda para ustedes. A continuación, comenzaremos a ver un poco de algunos conceptos básicos para lo que es la programación, más enfocada a la programación orientada a objetos, como es conocida mayormente por Java. Por lo tanto, al acabar esta presentación o este video, sabremos lo que es programación orientada a objetos y además unos conceptos básicos como son las clases, ciclos de repetición, objetos y entre muchos otros más. Para empezar, yo vengo a explicarles lo que es la programación estructurada. La programación estructurada es un estilo con el cual se busca que el programador elabore programas fáciles y sencillos de usar. Para esto, la programación estructurada hace uso de tres estructuras básicas, las cuales son estructura secuencial, estructura selectiva y estructura repetitiva o iterativa. Más adelante vendremos explicándoles cada una de ellas. En programación, las variables son espacios reservados en la memoria que, como su nombre indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Aquí les presentamos un ejemplo de un código en el cual usamos variables para sacar el precio del IVA de un producto al cual ingresamos. Los ciclos de repetición son una estructura repetitiva que permite ejecutar una instrucción o un conjunto de instrucciones varias veces hasta que se cumpla la condición establecida. Es importante que en esta se coloque un contador o un acumulador, ya que sin la inducción o el ciclo de repetición se volvería infinito. Esto quiere decir que un ciclo de repetición es un grupo o un conjunto de acciones que se van a repetir cierta cantidad de veces. Esta es detallada mediante el contador o el acumulador, ya que como había dicho antes que sin el acumulador o sin el contador no está, este se volvería infinito. Ok, ahora yo les vengo a explicar lo que son las sentencias condicionales. Ok. En la programación, una sentencia condicional es una instrucción o un grupo de instrucciones que se ejecutan al momento de que se cumpla una condición específica. Ok. Estas dos pueden ser if and not o switch. Ok. Aquí les venimos presentando un pequeño ejemplo. Ok. En este ejemplo lo que hace es que le pide al usuario que ingrese dos valores y cuando se ingresan estos valores se suman. Al momento de que se suman, van, van, a, van a pasar por una sentencia condicional y si se cumple va a escribir o va a mostrarles la frase la suma de los números es mayor a 18. O si no se cumple, va a mostrarle la suma de los valores es menor a 18. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que utiliza objetos y sus interacciones entre sí para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, las cuales incluyen herencia, abstracción, poliformismo,
Encapsulamiento de información. Las clases son plantillas que agrupan comportamientos que también son llamados métodos y estados o también llamados atributos de los futuros objetos. Estos representan un tipo particular de objetos con características o comportamiento similar. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases son un grupo donde tiene atributos o métodos que estos son similares o de comportamiento similar con un mismo objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un grupo, ¿verdad? Entonces, dentro de este grupo tengo varias sentencias donde me hace funciones como por ejemplo una suma, una resta, una multiplicación y da un resultado, y esto pertenece a una misma clase. Este grupito donde están las 3 líneas de código de las cuales me cumplen una función, esta es llamada la clase. Ok. Un módulo o método es la implementación de un algoritmo que representa la operación u acción que puede realizar un objeto. El conjunto de los métodos de un objeto determina el comportamiento de este mismo, o sea, las acciones que puede realizar el objeto. Aquí les estamos presentando un pequeño algoritmo, el cual el objeto va a ser vehículo, y como podemos ver aquí más abajo, ya mostrando los métodos. En este caso, puede ser patente, ese vendría siendo un método de este mismo. También velocidad, que vendría siendo otro método. Ahora, en la siguiente diapositiva estamos mostrando un ejemplo. Primero tomaremos de ejemplo un coche. Algunas de las acciones que puede realizar este coche puede ser arrancar el motor, parar el vehículo, acelerar, frenar o girar. Okay. Aquí vamos a mostrarles otro pequeño ejemplo. En este caso vamos a tomar una bicicleta. Okay. Una bicicleta puede hacer diferentes métodos o acciones. Aquí vendría siendo mover, frenar o girar. Objetos. ¿Qué es un objeto? Es una forma de agrupar un conjunto de datos y de funcionalidad en un mismo bloque de código, que luego puede ser referenciado desde otras partes de un programa. La clase a la que pertenece un objeto puede considerarse como un nuevo tipo de datos. Creación de objetos. Los pasos para crear un objeto. Primero, asignamos qué clase vamos a usar en el objeto, esenciamos los atributos que vamos a usar y para finalizar crearemos los métodos que llevará este objeto. Los objetos están hechos a base de propiedades, de características. Pero, ¿qué es un objeto? Cualquier cosa, una piedra, un espejo, una silla, un mouse, una computadora. Todas estas cosas tienen características. Tienen un color, un tamaño, una textura. Esto es lo que define a un objeto. A un objeto lo definen sus valores. Una piedra tiene un color, un tamaño, una forma. Esto es un objeto. A fin de cuentas, no somos tan diferentes de un objeto, pues nos definen nuestros valores. En la programación es lo mismo. Los objetos tienen propiedades y valores, pero vamos a ver un ejemplo sencillo en JavaScript. Esta es una piedra. Hay que definir la piedra. Así que primero definimos una variable y vamos a definir las propiedades y los valores dentro de un par de llaves. La piedra tiene un color gris, tiene un tamaño de 15 centímetros y una forma redonda. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya tenemos un objeto. Vamos a ir paso a paso. Ya vimos que es un objeto, pero después veremos cómo utilizar ese objeto. Bienvenidos. En el presente video se explica el concepto de clases y objetos. Les sugerimos prestar atención a los siguientes términos: clase, objeto, atributo, método y evento. En esta imagen podemos observar a un gato. Debido a nuestra experiencia todos podemos decir que un gato es un felino. Esto quiere decir que los gatos tienen características comunes con otros felinos.
como la cabeza redondeada, tener 4 patas, poseer garras retráctiles, unas poderosas mandíbulas, bigotes, una cola, entre otras. Es decir, que el gato hereda las características de todos los felinos, que son las características que los hacen comunes. Cuando decimos felino, sabemos que nos referimos a algo con cabeza redondeada, 4 patas, garras retráctiles, poderosas mandíbulas, bigotes, una cola, y muchas otras cosas más. No importa realmente si hemos visto un felino o no. Todos entendemos claramente que la palabra felino se refiere a alguna cosa que cumple con unas características específicas y se comporta de una forma concreta. No es más que una palabra, pero nos permite clasificar las cosas. Por ejemplo, sabemos que un gato es un felino y que un águila no es un felino. La clasificación es algo que hacemos todos los días, y a cada momento. Cada vez que decimos que algo es alguna cosa, estamos clasificándolo, asociándolo a una clase específica. En la programación orientada a objetos ocurre de la siguiente manera. Podríamos escribir la clase felino colocando en ella todas las características que tienen los felinos. Cabeza redondeada, 4 patas, garras retráctiles, poderosas mandíbulas, bigotes, una cola, etc. Esas características las llamaremos en lenguaje de programación, atributos. Los felinos tienen también ciertas acciones específicas, como comer, dormir, correr, saltar, etc. Estas acciones las llamamos métodos. Por último, también sabemos que los felinos reaccionan ante ciertos sucesos, como el peligro, la atracción y la defensa. A estos sucesos les llamaremos eventos. Una clase es el equivalente a un concepto o una idea. Por ejemplo, estos conceptos pueden ser interpretados en la programación orientada a objetos como se muestra a continuación. La palabra felino, que en nuestro caso representa una clase, posee características específicas representadas dentro de la clase como atributos. Los cuales serían la altura, el ancho, el color, etc. Los mecanismos o acciones son representados dentro de la clase como métodos. Los cuales serían comer, dormir, correr, etc. Los sucesos son representados dentro de la clase como eventos. Los cuales son el peligro, la atracción, la defensa, etc. Recordemos que una clase es el equivalente a un concepto o una idea. A continuación se puede observar la clase felino con su nombre, atributos, métodos y eventos. Esta clase representa la idea general que se tiene sobre los felinos. Una clase encapsula todos los atributos y los métodos comunes de un conjunto de objetos similares. Al ser la clase un concepto o idea, un objeto es la instancia de una clase. En otras palabras, el objeto es la representación concreta y específica de una clase. Para la clase felino, un gato con cierto peso, color, tamaño, garras, etc., es la instancia de la clase. Es decir, un gato es un objeto de la clase felino. El gato es una representación concreta y específica de la clase felino. Con esta frase terminamos la explicación de clases y objetos. Se le sugiere seguir con las actividades de evaluación de este objeto de aprendizaje. En conclusión, pudimos apreciar y obtener conocimientos sobre la programación orientada a objetos y la programación como tal, como son las clases, objetos, estructuras, y además que vimos ejemplos, por los cuales el tema se nos quedó grabado perfectamente. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo por nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado y espero que todo esto les haya servido de mucha ayuda. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós.